Una vez más, te doy la bienvenida a este canal donde nos gusta hablar de películas de forma resumida y dar un breve análisis. En este video te hablaré acerca de la película titulada La esperanza vive en mí, Orange Over Me. Esta película se estrenó en el 2007, está protagonizada por Adam Sandler, Don Cheadle y Liv Tyler y nos presenta dos historias. La primera es la de Alan Johnson, un respetable dentista que vive en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Johnson tiene un exitoso trabajo, una familia que lo ama y no tiene problemas, pero a pesar de eso, no se siente del todo pleno. Siente que su esposa lo controla y no le brinda la libertad que él necesita para tener amigos. La segunda historia que conocemos es la de Charlie Feynman, un ex compañero de Johnson de la universidad, el cual perdió a su familia en el trágico accidente ocurrido el 11 de septiembre. Desde entonces, Charlie dejó su trabajo y perdió contacto con amigos, así que nadie lo había vuelto a ver, hasta un día en el que Johnson, de casualidad, lo ve salir de una tienda y le grita. Charlie no pudo escucharlo porque lleva puestos unos audífonos. Charlie efectivamente ha dejado de tener contacto con muchas personas y su comportamiento ahora es ausente, evita lugares concurridos y le produce ansiedad hablar con las personas. Por eso siempre escucha música para no tener que hablar con nadie. Más adelante, Johnson vuelve a ver a Charlie y esta vez Charlie sí lo escucha y se detiene para saludarlo. Aunque no recuerda a Johnson, este le comenta que fueron juntos a la universidad y lo invita a ir por un café. Charlie acepta y podemos ver su comportamiento ansioso en la cafetería. Así que después de un rato, Charlie invita a Johnson a su departamento. La casa de Charlie parece vacía. No está sucia, pero tiene un orden que solo Charlie entiende. Johnson puede ver que Charlie está remodelando su cocina y que ahora vive solo. También se da cuenta que en las paredes no hay cuadros ni fotografías. En la siguiente escena, Charlie y Johnson salen y Johnson le hace un comentario a Charlie, insinuando que ahora que está soltero, tiene la posibilidad de conocer a una nueva persona. Ese comentario enoja tanto a Charlie y es cuando vemos su primer comportamiento agresivo hacia Johnson. A pesar de que Johnson se disculpa con él, Charlie no logra tranquilizarse, así que Johnson decide irse. A Johnson se le presenta una situación incómoda con una paciente, quien le hace insinuaciones sexuales incómodas, las cuales Johnson no acepta y corre a la paciente, lo que ocasiona que esa paciente lo demande y los socios de Johnson le pidan que solucione el asunto. Para fortuna de Johnson, la paciente después acude para hablar con él, para disculparse y le cuenta que debido a su divorcio ella ha tenido ese tipo de comportamientos, pero que no volverán a ocurrir y que va a retirar la demanda. Volviendo con Charlie, vemos que él y Johnson siguen saliendo y una noche Johnson recibe la noticia de que su padre ha muerto. Johnson se lo comparte a Charlie, pero Charlie no es capaz de asimilar lo que Johnson le está diciendo, como si se negase a saber sobre ese tipo de temas. Entonces Johnson lo deja y días después Charlie lo visita para disculparse. Charlie visita a Johnson en su consultorio y a Johnson se le ocurre preguntarle si extraña volver a trabajar en un consultorio. Entonces Charlie reacciona agresivamente y esta vez lo ataca físicamente. Además, rompe cosas y está fuera de control. Esta vez su comportamiento fue más impulsivo y agresivo. Es ahí cuando Johnson le dice que no puede seguir así. Son amigos, pero hay cosas que no pueden volver a suceder. Y le sugirió buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Más adelante, Johnson organiza un encuentro con un psiquiatra para que Charlie comience a hablar de su situación. Charlie se molesta tanto que agrede verbalmente al psicólogo, rehusándose a hablar con él. Después vemos que el mismo Charlie visita a Johnson y acepta recibir ayuda.
Entonces Johnson lo lleva con Angela, una psiquiatra que es su amiga. A Charlie le parece una mujer bella, atractiva y joven, por lo que le resulta difícil establecer el vínculo de confianza necesario para hablar. Charlie acude a varias sesiones, pero no logra hablar de nada relevante relacionado a su familia. La imposibilidad de ponerlo en palabras es un mecanismo de defensa utilizado para no revivir eso que nos produce tanto dolor y de lo que tanto estamos huyendo o negando. Sin embargo, Angela le dice que no tiene caso que Charlie acuda a las sesiones si él no va a hablar. Así que le sugiere que busque a alguien con quien poder hablar y que no importa si no es ella. Lo importante es que Charlie hable. Entonces Charlie se sienta junto a Johnson y Charlie comienza a hablar de sus hijas, le dice sus nombres, las edades, los sueños de cada una, sus metas y sus fortalezas, sus debilidades y sobre todo cuánto lo amaban. También habla de su esposa y de la forma en la que ella lo aceptaba y lo amaba. Le dice que ellas viajaron a Boston a visitar a una tía de su esposa y acordaron reunirse en Los Ángeles. Pero el día en el que Charlie iba a tomar el vuelo, ese día sucedió el trágico evento. Johnson y Angela escucharon atentos las palabras de Charlie y fue un momento muy emotivo. Ver llorar a un hombre que ha perdido a su esposa y a sus hijas y con ellas toda su vida. Ahí entiendes que el tiempo por sí solo no sana. Es necesario realizar un trabajo de introspección para poder aceptarlo y superarlo. Después de que Charlie pudo hablar de lo ocurrido, se sintió muy mal. Volver a hablar de ese evento le hizo recordar la realidad que tanto estaba evitando, que tanto estaba negando. Aquí podemos ver que hablar por hablar tampoco son necesarias diferentes formas de intervención psicológica para contener el dolor emocional. Charlie intenta suicidarse y como no tiene balas, sale a la calle y encuentra a unos policías. Entonces se le ocurre amenazar a una persona para que los policías le disparen y así morir. Eso no sucede. Los policías logran atraparlo y Charlie es llevado al departamento de policía. Después vemos al abogado de Charlie junto a Johnson y Angela haciendo todo lo posible para liberarlo. Pero Charlie debe ser internado por 3 días en una clínica para su evaluación y determinar su diagnóstico. Charlie realiza su internamiento y después de los 3 días es dado de alta. Entonces Johnson le informa que los médicos sugieren que Charlie debe ser internado un año para su recuperación. Más adelante, Johnson y Charlie están cenando y ahí Johnson le pregunta por qué remodela tantas veces la cocina. Entonces Charlie le confiesa que su esposa y sus hijas querían remodelarla, pero que Charlie se negó. Además fue muy grosero con su esposa y eso le producía mucha culpa. Más adelante vemos que el juicio inicia y ahí están presentes los suegros de Charlie, quienes consideran que debe ser internado por su bien. Durante el juicio, el comportamiento de Charlie es ansioso, retraído, ausente y llega a presentar un ataque de ansiedad cuando el abogado fiscal le muestra fotos de su esposa y de sus hijas. Entonces el juez habla con los abogados y con los suegros de Charlie, diciéndoles que entiende la postura de los médicos, pero que también entiende que Charlie necesita sanar a su ritmo. Así que les deja a los suegros que ellos tomen la decisión, pero les dice que piensen bien qué hubiese hecho su hija por el bienestar de su esposo. Antes de irse, Charlie coincide con sus suegros y se arma de valor para decirles que él ve a su esposa y a sus hijas todo el tiempo, en la casa, en la calle, que por lo menos ellos se tienen el uno al otro, pero él perdió todo. Eso conmueve tanto a los suegros que deciden no internar a Charlie. Entonces Charlie
se muda del departamento, lo que indica el primer paso de Charlie por iniciar una nueva vida. Y aquí termina la historia. Ahora te daré mi comentario. La esperanza vive en mí. Nos presenta una historia donde el dolor emocional y psicológico tiene un tratamiento diferente al dolor físico, pues para poder ubicar el dolor emocional necesitamos de la palabra, que la persona pueda poner en palabras eso por lo cual está sufriendo. Y muchas de las ocasiones las personas no quieren hablar de lo ocurrido porque es volver a vivirlo. La mente de Charlie se defendió del evento tan traumático y doloroso recurriendo a la negación de la realidad. Este mecanismo de defensa es muy primario, utilizado mayormente en la etapa infantil. Y para reforzar este mecanismo, Charlie buscaba realizar actividades con las cuales su atención estuviera completamente inmersa, como lo fueron los videojuegos, las películas, coleccionar objetos y tocar o escuchar música. Todas estas conductas se clasifican como manías. Sin embargo, como este mecanismo es muy primario, Charlie también presentaba conductas depresivas, como fue el aislamiento, el retraimiento, la ansiedad, no querer interactuar con las personas. Esta película muestra cómo la pérdida de algún ser querido puede causar tanto dolor emocional a tal grado que se puede perder el interés por la vida misma. Presionar a las personas que han atravesado por alguna pérdida para que hablen de lo que sienten no siempre es lo mejor. Así como hablar por hablar no significa que la sanación va a llegar. Se requiere de un espacio y un acompañamiento terapéutico para generar la empatía y que la escucha analítica pueda lograrse. El tiempo que se requiera para lograr la aceptación y la resignificación de la pérdida dependerá únicamente de la disposición y de los recursos internos psicológicos de cada persona. Hasta aquí con este comentario. Dime qué te ha parecido. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete y comparte para que el canal siga creciendo. Te deseo un excelente día y hasta un próximo video.